amigos, hoy estamos aquí con un nuevo video. Soy Mariana Rodríguez y les estaré hablando hoy de un nuevo tema. Este tema es generalidades de insuficiencia cardíaca. Para comenzar con este video quiero hablarles un poco referente al corazón. El corazón es uno de los órganos más importantes. Este se encarga de nutrir de oxígeno los tejidos y los órganos y es considerado la bomba del cuerpo humano. Cada latido del corazón desencadena una secuencia de eventos denominado ciclo cardíaco. Esto se divide en tres partes principales: la sístole auricular, la sístole ventricular y la diástole. El ciclo cardíaco permite que el corazón se alterne desde una contracción a una relajación, un aproximado de 75 veces por minuto. Es decir, que el ciclo cardíaco tiene una duración de 0,8 segundos. En la sístole auricular. La sístole auricular es la contracción de las aurículas, proyectando así la sangre hacia los ventrículos. Una vez que las aurículas han expulsado la sangre, las válvulas auriculoventriculares, localizadas entre las aurículas y los ventrículos, se cierran para impedir el reflujo de la sangre hacia las aurículas. Este proceso dura 0,1 segundos y es donde se encuentra el sonido familiar del latido del corazón. La sístole ventricular. La sístole ventricular implica la contracción de los ventrículos, proyectando así la sangre hacia el sistema circulatorio. En esta, las válvulas sigmoideas se cierran, la válvula pulmonar en la derecha y la válvula aórtica en la izquierda, por un periodo de 0,3 segundos. Por último está la diástole. La diástole es la relajación de todas las partes del corazón para permitir la llegada de nueva sangre. Este proceso dura 0,4 segundos. También podemos decir que durante este proceso se escuchan dos golpecitos. El primero es el de las válvulas al cerrarse, la mitral y la tricúspide. Y el segundo es la apertura de la válvula sigmoidea aórtica. La insuficiencia cardíaca. Esta está definida como la incapacidad del corazón de expulsar la cantidad de sangre suficiente para mantener una presión arterial adecuada y suplir de oxígeno así los tejidos del organismo. La insuficiencia cardíaca es una enfermedad con formas agudas y crónicas, pero esta es de evolución lenta, desde una disfunción asintomática incluso hasta un estado marcado de discapacidad. La insuficiencia cardíaca es la falla de la contractibilidad del miocardio que repercute sobre el gasto cardíaco. Hay muchísimas causas de la insuficiencia cardíaca. Sin embargo, las más comunes son la falla en el ventrículo derecho, la falla en el ventrículo izquierdo o incluso la falla en ambos ventrículos. El gasto cardíaco. Este está definido como la cantidad de sangre expulsada por el corazón durante un minuto. Es el primero en afectarse cuando está la insuficiencia cardíaca y está caracterizado por cuatro etapas. La frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca es uno de los mecanismos compensatorios que entra en acción para restaurar el gasto cardíaco. Cuando hay insuficiencia cardíaca, el gasto cardíaco se reduce. Entonces allí se activa el sistema nervioso autónomo, liberando de esta manera catecolaminas, que su efecto cronotrópico y inotrópico positivo es el de aumentar la frecuencia cardíaca y como consecuencia hay un incremento del gasto cardíaco ya antes disminuido. Tenemos también la contractibilidad. La contractibilidad. Allí nos encontramos con que la unidad contráctil recibe el nombre de sarcómero. El punto de unión de dos sarcómeros es llamado el disco Z. Los sarcómeros están formados por filamentos delgados y filamentos gruesos. Los filamentos delgados están formados por actina, troponina y tropamiosina, que son proteínas reguladoras. Podemos decir de esto también que tienen puntos de unión para el calcio, que está implicado en la contracción y la relajación. Los filamentos gruesos, por su parte, están formados por la miosina. Esta es una molécula grande que está formada por cabeza, cuello y cola. Cada cabeza tiene un sitio de unión para el calcio. También podemos decir de esta que la contracción se lleva a cabo cuando un filamento delgado se une a la miosina. En la insuficiencia cardíaca hay pérdida importante de la masa de la unidad contráctil del miocardio y por eso es que se reduce el gasto cardíaco. La precardia. En la precardia nos encontramos con que es el grado de estiramiento de las fibras del miocardio al inicio de la contracción. En un corazón normal, a mayor estiramiento de las miofibrillas en reposo, mayor fuerza de contracción y por lo tanto mayor volumen expulsado y mayor gasto cardíaco. Por último, la poscarga. La poscarga es la resistencia contra la cual el corazón expulsa la sangre hacia los grandes vasos.
Todo aquello que permita el vaciamiento ventricular con una fuerza menor, en el momento de la contracción hay menos consumo de oxígeno y se facilita el vaciamiento de los ventrículos. La insuficiencia cardíaca se define como sistólica cuando es la incapacidad del ventrículo de contraerse normalmente y de expulsar la cantidad de sangre suficiente. Diastólica, que es la incapacidad de relajarse y de llenarse normalmente. Aguda, cuando se presenta de manera súbita o repentina en un paciente sano. Crónica, cuando normalmente se presenta en pacientes con miocardiopatía dilatada o enfermedades cardíacas multivalvulares y esta evoluciona lentamente. Y por último, la insuficiencia cardíaca de derecha o izquierda, que esta va a depender únicamente del ventrículo afectado. Los mecanismos compensatorios. El cuadro clínico de la insuficiencia cardíaca en muchas ocasiones se debe a la falla ventricular. Sin embargo, en otras ocasiones es por los mecanismos compensatorios, los cuales entran en juego para restaurar el gasto cardíaco. Cuando el corazón se hace insuficiente y el ventrículo también, depende de los mecanismos compensatorios para que el corazón mantenga su efecto de bomba. El mecanismo adrenérgico, por ejemplo, ya antes lo mencionamos. Este entra en acción cuando se activa el sistema nervioso autónomo, libera catecolaminas, se aumenta la frecuencia cardíaca y como tal aumenta el gasto cardíaco. El mecanismo de Frank-Starling. Si el mecanismo adrenérgico no es suficiente para normalizar el gasto cardíaco, allí entra en juego la respuesta de la resistencia sistólica. Ocurre vasoconstricción periférica de manera selectiva. ¿Qué quiere decir esto? Que hay flujo sanguíneo normal para los órganos vitales y aumenta o se incrementa la resistencia sistólica periférica hacia la piel, el vaso y el riñón. También tenemos por último la hipertrofia miocárdica, que esta se da o ocurre por el incremento crónico del trabajo cardíaco y depende principalmente del aumento del tamaño de las células contráctiles. La clínica de la insuficiencia cardíaca. El cuadro clínico de la insuficiencia cardíaca se caracteriza por muchos factores. Estos factores son variantes como por ejemplo la edad del paciente, la localización de la lesión, el grado de la lesión e incluso el factor desencadenante. Sin embargo, la sintomatología va a depender del ventrículo afectado, ya que si se afecta el ventrículo derecho, la sobrecarga va dirigida hacia la circulación y es de tipo venoso. Si se afecta el ventrículo izquierdo, la sobrecarga va hacia el pulmón. Y también podemos decir que los síntomas generales de la insuficiencia cardíaca son, por ejemplo, taquicardia, cardiomegalia y ritmo de galope. Y en ocasiones están acompañadas con síntomas como la anorexia, las náuseas y el dolor abdominal. La clasificación. La clasificación según New York Heart Association nos dice que la insuficiencia cardíaca clase 1 es sin limitaciones. Esta clasificación básicamente se basa en la capacidad del paciente de realizar la actividad física. La clase 1 es sin limitaciones, es decir, que el paciente no presenta síntomas cuando realiza las actividades ordinarias. La clase 2 es cuando hay síntomas cuando el paciente realiza la actividad ordinaria y esto genera fatiga y palpitaciones. La clase 3 es cuando hay presencia de síntomas, incluso con actividades simples, pero estas desaparecen cuando el paciente está en reposo. Y la clase 4 es cuando el paciente presenta síntomas, incluso cuando está en reposo. También tenemos la clasificación según American College, que lo clasifica en clase A, es cuando hay riesgo de la falla cardíaca, pero no hay daño estructural en el corazón. La B es cuando hay daño estructural en el corazón, pero no se ha llegado a la falla cardíaca. La C es cuando hay daño estructural en el corazón y ha tenido o tiene falla cardíaca. Y la D es cuando hay falla cardíaca que está refractaria al tratamiento convencional. El diagnóstico. El diagnóstico de la insuficiencia cardíaca es netamente clínico. Existen unos criterios, los criterios de Framingham, los cuales se dividen en criterios mayores y menores. Estos criterios permiten tener un diagnóstico con mayor certeza. Entre los criterios mayores están, por ejemplo, la disnea paroxísmica nocturna, el edema agudo del pulmón, la cardiomegalia, el ritmo de galope y el aumento de la presión venosa. Mientras que en los criterios menores nos encontramos con la disnea en esfuerzo, el edema de los miembros superiores, el derrame pleural, la tos nocturna y la taquicardia mayor a 120 latidos por minuto. Para tener un diagnóstico de la insuficiencia cardíaca es necesario tener por lo menos un criterio mayor y dos criterios menores presentes en el paciente.
El tratamiento. El tratamiento de la insuficiencia cardíaca va dirigido o tiene como objetivo el de mejorar la función ventricular, también el de eliminar todos los síntomas que genera la insuficiencia cardíaca y la de prevalecer o cuidar la vida del paciente. Entre los tratamientos farmacológicos o medicamentos que se utilizan entran los nitrovasodilatadores, los beta bloqueadores, los diuréticos y los inhibidores de las enzimas convertidores de angiotensina, conocidos como los IECA. Hemos llegado al final de nuestro video, esperando que sea útil para ustedes. Muchas gracias.